Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje sobre este Skoda Karoq. El montaje de este enganche es muy simple. Como podéis ver, tenemos todo lo necesario para su correcta instalación y con la ayuda del manual podemos comprobar si nos falta algún tipo de tornillería. En esta ocasión vamos a montar una bola fija, siendo el mismo montaje, pero variando el recorte en una bola horizontal o en una bola vertical. Este enganche va ubicado en el mismo sitio que la barra antiempotramiento. Para ello tendremos que desmontar el paragolpes, no sin antes quitar ambos pilotos. En la parte interior retiramos este tapizado y vemos la tuerca que tenemos que quitar. Retirado el tornillo de la parte interior, deslizamos el piloto y lo desenchufamos. Para ello liberamos la pieza roja de seguridad y quitamos el piloto. En el lado de la derecha, misma operación. En ambos pasos de rueda nos vamos a encontrar con 4 tornillos de Torx de 25 a primera vista y un quinto en la esquina. Quitados los 4 tornillos, retiramos el tapizado y en esta parte de aquí nos encontramos con este tornillo. En la parte inferior tendremos que quitar todos los tornillos que sujetan el paragolpes, también de Torx de 25. Muy importante, aquí vais a ver un cuadradito y aquí también. Dentro, fijaros bien porque ahí hay un tornillo. Si no lo quitamos, no podremos sacar el paragolpes. Ahí podéis ver el tornillo que quedaba oculto. Una vez hemos retirado todos los tornillos, procederemos a retirar el paragolpes. Empezaremos por las esquinas, teniendo cuidado en esta zona de aquí para que salgan las grapas, que es por eso por lo que quitamos los pilotos. Una vez que lo tenemos ya desmontado, nos encontramos con 2 conectores. Uno, el de los sensores de aparcamiento, y este que tenemos más escondido del antiniebla. Tendremos que quitar la barra antiempotramiento para poder colocar el enganche. Quitaremos los tornillos, pero cuando vamos a quitar los de la parte superior nos encontramos que llevan un pegote de masilla alrededor, evitando el poder meter la llave. Como podéis ver, no funciona. Un truco que yo tengo para poder quitar la masilla sin perder demasiado tiempo es usar una pistola de aire caliente. Con esto ablandamos ya el material y podemos quitarlo. Haremos lo mismo en el resto de tornillos que nos encontremos con masilla. Una vez hemos retirado los tornillos, vemos que todavía se nos queda algo sujeto por la masilla. Apalancaremos con la ayuda de un destornillador una palanqueta para hacer que se despegue de los puntos de la parte superior. Una vez retirado, el refuerzo ya no se utiliza. Una vez hemos retirado el refuerzo, tendremos que volver a colocar los 2 tornillos de la parte superior. Estos orificios comunican con el interior del vehículo. Si los dejamos desprotegidos, puede entrar agua al interior. En ambos largueros nos vamos a encontrar que los orificios que vemos a primera vista no son los orificios con los que tenemos que poner el enganche. Digo esto ¿por qué? Porque si nos fijamos aquí, rascamos y vemos el primer orificio y por esta zona de aquí el segundo. En el lado derecho vemos exactamente lo mismo. El problema es que al estar tapados con masilla no los vemos y si intentamos colocarlo sobre estos puntos no nos van a encajar. Vemos que lleva antigravilla y para detectarlo notaremos que a la altura del orificio
queda más blandito. Introduciremos la pieza. Son piezas simétricas, con lo cual son iguales, tanto la izquierda como la derecha. Colocamos el tornillo con arandela ancha y arandela Glover. Los dos puntos del travesaño son de 10 y el que queda en el tubo es de 12. Introduciremos el enganche y sujetamos con los tornillos de 12 con arandela Grover. Hacemos coincidir el orificio y ponemos el tornillo que coge tanto la pieza lateral como el enganche. Y este es el último tornillo. Ajustaremos todos los puntos y le daremos el par de apriete necesario. Daremos el par de apriete necesario teniendo en cuenta los tornillos de 12 que irán a 87 Nm y los tornillos de 10 a 51 Nm. Para el kit electrónico varias son las opciones que disponemos, pero la recomendada por sencillez y facilidad de montaje es el kit Aragon CAN. Con esta instalación simplificamos su montaje, debido a que solamente conectaremos dos cables de la señal de CAN bus y un cable de positivo, el que da alimentación a las luces. Es muy sencillo. Este vehículo dispone de portón eléctrico. La ventaja de ello es que disponemos de una señal de CAN bus y un positivo en la parte trasera. Podemos conectarlo directamente ahí, o como nos marca en el manual, podemos ir hasta la parte delantera a la BCM. Todo depende del tipo de equipación y el año de su vehículo. En el caso de que lo que vayáis a montar sea un kit Aragon Pro, lo conectaríamos directamente a las señales de ambos pilotos, teniendo presente que el antiniebla lo tenemos en el paragolpes y la marcha atrás en el portón. Antes de empezar a pasar el cableado al interior, vamos a pensar primero por dónde pasarlo. Yo hago lo siguiente: uso el hueco que nos deja la rejilla de ventilación, la retiro y así aquí dejaremos ubicada la centralita. Colocaremos las masas con la ayuda de un tornillo que os voy a mostrar ahora y pasaremos el cableado hasta esta zona de aquí, donde haremos el conexionado del CAN. Vamos a aprovechar una goma que lleva ya el vehículo para pasar el cableado al interior. Con las bridas incluidas en el kit, sujetaremos la base de enchufe, dejando suficiente cable como para colocar el soporte de base de enchufe con holgura. Como podéis ver, aprovechamos el propio cableado del coche para sujetar el cable de nuestra instalación. Al usar la goma que viene ya incluida en el vehículo, esta no la usaremos. Yo la retiro para que quede un montaje más limpio. En esta goma vamos a hacer un orificio y aprovecharemos para pasar el cableado al interior. Mucho cuidado a la hora de hacer el orificio y no dañar los cables que ya pasan por él. Realizado el orificio y para facilitar el paso del cableado, le vamos a dar un poco de afloja todo. El cable lo hemos recogido, vamos tirando poco a poco y el cable pasa al interior. Tener mucho cuidado de no tirar demasiado porque podemos llegar a desencajar la goma de alrededor. Tener cuidado a la hora de hacer el orificio que no sea demasiado grande para que se os quede así. Si os dais cuenta, queda bien sellado. La ventaja del kit Aragon CAN es que al llevar separados los cables de CAN bus que van hasta la parte delantera de la base de enchufe, nos facilita hacer este paso de cables como os he enseñado. También vemos que van preparados de un positivo directo y un positivo de contacto, los cuales tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Ahora faltará de colocar los dos cables de positivo en los dos orificios libres que nos quedan, en el conector de 10 pines. Da igual en qué posición pongamos cada uno de los cables, debido a que los dos
son cables de positivo directo. Muy importante que os aseguréis de que entran en su sitio. Si tiramos de los cables, no salen. Colocaremos la centralita. La ventaja de que son conectores únicos y no nos podemos equivocar. Nos aseguramos que hace el clic. Colocamos también los cables de cambus. El auxiliar de freno. Y ahora dejaremos recogido el cableado con la ayuda de la cinta aislante. El cliente no ha solicitado ni el positivo directo ni el de contacto, y los cuales los vamos a dejar aislados también y sujetos con cinta aislante, por si en algún momento el cliente desea ponerlos. Sujetaremos la centralita al interior del vehículo, ayudándonos de la cinta de doble cara incluida en el kit. Los 4 cables que vemos con las anillas, tanto el de blanco con línea marrón como el blanco con línea roja, son cables de masa. Yo voy a utilizar este tornillo de punta cónica, el cual facilita bastante el montaje, evitando tener que destapizar para localizar un punto de masa original del vehículo. Nos aseguramos que detrás no existe ningún cableado y lo colocamos directamente en la chapa. Ahora nos quedará pasar el cableado hacia la parte delantera. Como os he dicho, en este vehículo, al disponer de portón eléctrico, vamos a hacer el empalme en esta zona de aquí. Para ello, vamos a abrir la puerta trasera izquierda. Los pasos son los mismos si vamos a hacerlo en el portón, si dispone de portón eléctrico, como si lo fuésemos a llevar hacia la parte delantera. Abatimos el asiento para facilitarnos el acceso. Con la ayuda de un sacagrapas, hacemos un poco de palanca, con cuidado, y sale. Nos sujeta una grapa aquí y otra grapa un poco más abajo. Y esta zona del plástico de aquí va a presión. Voy a usar el mismo sacagrapas para que me haga de tope y no se me cierre. Con la ayuda de una guía nos vamos a pasar el cableado hasta la parte posterior. Lo tenemos a esta altura de aquí. Hemos sujetado el cable a la guía, tiramos de la guía. Para facilitarnos el conexionado, liberaremos el cable de su punto de fijación. De esta forma tenemos más espacio para poder trabajar aquí. Pelaremos con cuidado el cable. Tener cuidado de no coger ningún cableado por debajo y cortarlo. En esta manguera disponemos también de la señal de marcha atrás, que en el caso de que instalemos un kit Aragón Pro, la podríamos localizar aquí. Estos 2 cables que vemos trenzados son los 2 cables de la señal de cambus. De ahí vamos a coger la señal. Yo me ayudo de las tijeras para abrir y poder facilitarme el conexionado de los robacorrientes de 3M. Hemos pelado el cableado de nuestro kit Aragón Can. Vamos a realizarle un corte a la señal de cambus y estos 2 cables que tenemos aquí serán los que conexionemos. Naranja verde con el cable verde, naranja marrón con el naranja marrón. Y nos quedará pasar la guía hasta la parte delantera para conectar allí, en la caja de fusibles, el cable de positivo. Retiraremos el tapizado y pasaremos el cable hasta la parte delantera. De todos los cables solamente tendremos que subir el naranja hasta la caja de fusibles. Liberamos la tapa y tenemos que hacer llegar ahora el cableado por aquí. Lo vamos a pasar por debajo del tapizado y ya lo tenemos aquí. Colocaremos el robacorrientes de fusible de esta forma, teniendo en cuenta que la parte de arriba es donde le va a entrar la señal de positivo. Y ya podemos colocar la tapa. Una vez que hemos conexionado el positivo, pasamos a la comprobación. Estamos utilizando el Towbar Tester, que dispone de simulación de carga en el remolque. Vemos que todas las luces funcionan correctamente. Y llega el momento de hacer el recorte en el paragolpes. Para ello tenemos que tener presente varias cosas. Una, ¿qué modelo estamos montando?
Dependiendo de si es un modelo u otro, el recorte cambia. En algunos nos podemos encontrar hasta el recorte ya preparado en el vehículo. En otros, como es en este caso, hay que realizar el recorte y ahí tenemos que tener en cuenta si es una bola fija, desmontable horizontal o desmontable vertical. En este caso es una bola fija, el recorte lo hemos dejado marcado y ahora con la ayuda de la sierra circular realizaremos el recorte. Realizado el recorte con la sierra circular, afinaremos un poquito el recorte con esta herramienta. Terminado el recorte, pasaremos al montaje del paragolpes. Sujetaremos la base con los tornillos incluidos en el kit. Colocaremos la bola. Me ayudo con el tornillo para centrarlo. Y ahora ponemos el otro tornillo ya en su sitio. Pasamos el cable de tal forma que nos quede colgado para ponerlo ahí. Le daremos el par de apriete necesario a los tornillos de la bola, tornillos de 10, 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el montaje de este Škoda Karoq. Hasta el próximo vídeo.